Nuria Richard, muy buenos días, ¿cómo ¿Qué tal, estás? Manuel Llamas? Pues muy bien. Pues ¿Has visto? estamos una vez más en esta sección No te equivoques, y además con una banda sonora de la movida, Así es. ochentera, porque es que comparado con la realidad, comparado con la actualidad, aquellos años sí que se respiraba libertad, no como ahora, que estamos bajo la dictadura de lo políticamente correcto. Y enganchando con ¿Dónde esto, quedó lo ¿dónde políticamente quedó lo correcto? político? Vamos, Ya yo estamos, firmaba ahora. estamos en otra fase. ¿En qué fase estamos, Nuria? ¿Qué nos traes esta semana? Pues esta semana en No te equivoques hablamos de la exaltación de la raza, que es una de las patas principales del wokismo, de esa religión del gran despertar de los conscientes o los concienciados. Ellos se definen como antirracistas, pero tenemos que decir que están obsesionados por la raza. De hecho, la raza yo creo que es una noción tóxica que ya estaba desacreditada desde el siglo pasado. Bueno, pues se ha vuelto a traer a la palestra social. Ellos se definen como racialistas y han creado una nueva disciplina que se llama la teoría crítica de la raza. Hablo de disciplina porque esto se estudia en las universidades de Estados Unidos. Allí empezó, por supuesto, y luego se ha extendido a los colegios y también a las empresas, donde se llevan acciones a favor de la DEI, diversidad, equidad e inclusión. Se trata de una reeducación a gran escala. Las relaciones sociales, desde luego, se consideran ahora a partir de la raza, y como novedad del wokismo, ser racista es no ver el color. Ser racista es no ver el color, o sea, Eso es, negar el color. Claro, o sea, antes no hacíamos diferenciación en función del color de la piel, ahora Eso sí, es. hay que diferenciar en función del color de la piel. Eso es, hay que tratar a las personas de manera diferente en función de su raza. Por tanto, se crean nuevas discriminaciones. Hay un proyecto que se llama 1619, que puso en marcha New York Times en el año 2019 con el motivo del 400 aniversario de la llegada de los primeros africanos esclavizados a la colonia inglesa de Virginia. Y tiene como objetivo replantear la historia del país colocando las consecuencias de la esclavitud y las contribuciones de los afroamericanos en el centro mismo de la narrativa nacional de los Estados Unidos. Hasta ese punto llegamos. La creadora de este proyecto, por supuesto, recibió el premio Pulitzer en el año 2020. En una reciente encuesta de la Universidad de Dakota del Norte sobre libertad, progreso y florecimiento de este año mismo, dice que el 51% de los estudiantes universitarios progresistas creen que se debería denunciar a un profesor por decir, si nos fijamos en los datos, no hay evidencia de prejuicios contra los negros en los tiroteos policiales, y el 36% cree que se debería denunciar a un profesor por decir el sexo biológico es un hecho científico. O sea, denunciar a los profesores por decir cuestiones que están fundamentadas en datos. No, hay que negar la realidad. Como niegues o critiques mi pensamiento, mi sectarismo, puede ser víctima de denuncias por parte de los estudiantes progres en las universidades norteamericanas, a pesar de que los datos evidencian que no hay discriminación, que no hay un especial racismo o maltrato hacia determinadas minorías. Como eso no es políticamente correcto, como eso niega el sectarismo de izquierdas progre que está instalado en las universidades norteamericanas, te pueden denunciar por ello. Eso es, y cancelar. Y cancelar, por la cultura supuesto. de cancelación. Bien, si este racismo lo vinculamos al hombre blanco, pues tenemos que decir que, claro, el racismo se vuelve sistémico al privilegio blanco, porque el hombre blanco no tiene nada que hacer, ha nacido ya con la tara. Culpable. Entonces, tengo que decir que aquí los presentes, presentaremos a nuestro invitado, sois como el culmen del mal del wokismo. Hombre blanco hetero. Dani El Palacios. hetero lo dejaremos para otro día. ¿Cómo estás? Soy culpable, sí. Bienvenido. Somos los dos culpables. Somos los malos de la película. Los ahora. dos somos hombres, somos blancos y somos heteros. O sea que tenemos todas las... Si estuviésemos los dos en una ficción, seríamos los malos de la película. Pero vamos, sin ninguna duda. sin Del primer ningún momento, género de seremos duda. sospechosos ya de entrada. Ellos dicen que sois culpables de vuestra blanquitud. De nuestra blanquitud. Blanquitud. O sea, llevamos el pecado original en los genes. Por cierto, y antes de entrar en el tema, y ahora vamos a explicar por qué está aquí el gran Dani Palacios en esta sección de No te equivoques, esto, Nuria, es racismo puro. Lo que pasa es que es un racismo diferente al que se daba en el pasado, hacia los negros, hacia los indígenas. No, ahora es un racismo, pero desde
este tipo de grupos, también raciales, hacia el hombre blanco, pero es racismo igualmente. Por supuesto, además tú no puedes renunciar a tu raza, que es algo de lo que ahora hablaremos. Tú no puedes renunciar a ser negro. Tú no puedes conformarte con ser un individuo, igual que los demás. En fin, se ha puesto muy de moda una profesión que se llama asesor de diversidad, que ya te forras, que ya opera pues, en productos culturales, en proyectos, en organismos oficiales. Y yo creo que con estos breves apuntes estamos preparados para hablar de la 4ª temporada de True Detective. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? True Detective, una serie de HBO que lleva 4 temporadas. Yo he visto todas, pero especialmente porque me encantó la primera, que es sin ningún género de dudas la mejor. Es una La más machirula. Machirula heteropatriarcal, pero que es una serie que el fundamento y lo bueno de esta serie es que es una serie de misterio, de detectives que resuelven crímenes y está muy bien hecha, especialmente la primera temporada. Pero la cuarta también es detectivesca, pero se meten todos estos tipos de elementos que comentaba Nuria, wokistas, de racismo, de opresión hacia las minorías étnicas, de empoderamiento de la mujer, de empoderamiento de la mujer, es decir, tiene todos los factores, Dani. Sí, tiene todo eso e incluso mucho más, porque es terrible. Lo peor de todo es que todo esto entorpece la narración. Todas estas cosas entorpecen una ficción, porque no hacen que la historia progrese de una manera natural. Entonces, cuando constantemente te están obligando a meterte elementos inclusivos y elementos que no forman parte de la naturaleza y de la realidad humana, hace que las historias que al final acaben siendo increíbles. Y hay una desconexión de cierto público hacia estas películas, principalmente porque se sienten insultados. O sea, yo me siento insultado viendo esta película. Solo para hacer simplemente una pincelada en qué consiste. Consiste básicamente en que se produce una serie de muertes violentas en Alaska que investiga una comisaria de policía, Jodie Foster, y en donde, hay digamos que un claro enfrentamiento entre el hombre blanco que va a las tierras de Alaska a explotar los recursos mineros de esas tierras con los indígenas de esa zona. Eso es, así es. Y a partir de ahí pues surge un conflicto que puede estar bien, está contado en otras muchas ficciones, muchas series y muchas películas. Pero aquí todo esto que hemos dicho, todo esto que ha relatado perfectamente Nuria, hace que al final se embarre de una manera totalmente innecesaria. La típica investigación criminal que podría evolucionar y jugar simplemente con el género, simplemente con el entretenimiento, al final va derivando en un discurso ideológico, que es lo que al final es lo que a mí yo me siento incómodo, porque digo, ¿hace falta que me metan esta matraca de una manera tan impostada? Digo, es tan exagerado que creo yo que roza lo ridículo. Claro. Porque claro, por cierto, titular del País, la campaña de odio machista contra la nueva temporada de True Detective, hay demasiadas mujeres con poder. Imaginaos. Demasiadas mujeres. Bueno, claro, efectivamente aquí hay una comisaria, que es la que dirige la investigación, hay un grupo de mujeres activistas, ecologistas, es que lo tiene todo. Tiene feminismo, tiene indigenismo. O racialismo, esto que estabas comentando. Tiene el tema ecologeta, es decir, lo tiene todo. Tiene todos los elementos. Absolutamente. A mí quizá lo más ofensivo, porque yo tengo que decir de ofensa, es esa visión de la mujer y del grupo como mujer, en el que tampoco puedes renunciar a ser mujer, como tampoco puedes renunciar a tu raza. De hecho, una de las protagonistas casi se ve abocada a pintarse como unas líneas en la barbilla, a identificar a su tribu, a su nombre verdadero. Es decir, estás abocado a eso, tú ya no te puedes salir, pero también como mujer estás abocada, ya que tu ofensa ha sido tan milenaria, el hombre blanco te ha ofendido ya hasta unos límites insospechados, no hay perdón posible ni reconciliación entre hombres y mujeres, y tú misma te puedes tomar la justicia por tu mano. Sí, así es. Que esto es lo más trágico, la primera escena en la que una policía detiene a uno, presuntamente por malos tratos, sin leerle sus derechos, le abofetea, le humilla, desde ese mismo momento en que hay dos señoras que además pues parece que sospechosamente han buscado, aunque este tío sea un tío impresentable, han buscado que realmente se ha detenido de esta forma.
desde ese primer momento ya te das cuenta que la venganza feminista, no sé si habéis visto esos vídeos de las mujeres que cantan todas como si fuera una especie de secta religiosa, la sororidad, Sí. que se juntan las hermanas a cantar esos cánticos que a mí me espeluznan. Porque solo falta, bueno, en algunos de los casos incluso se ha apaleado algún hombre, ¿no? Pues todo eso está en la serie, con una frivolidad que Sí. realmente es espeluznante. A mí lo que ya me mosquea de todo esto es que cuando uno se acerca a una serie, pues intenta que le sorprendan, intenta meterse totalmente en la trama y intenta adelantarse muchas veces. Cuando tú estás viendo una serie de investigación, normalmente tú elucubras, pues yo creo que el asesino es este, el asesino es cuál. En este tipo de series ya te lo ponen todo demasiado fácil. Ya sabes perfectamente quién no puede ser una víctima, quién es el culpable, porque hay un catecismo en todo esto, que simplemente con que te leas un poco ya sabes lo que va a pasar. Entonces, evidentemente, cuando tú ves un grupo de hombres blancos que han muerto al principio de la película, tú ya sabes que ellos son culpables de algo y se lo merecen. Algo habrán hecho. Y se lo merecen. Algo habrán hecho. Unos muertos que se les presenta desnudos. Sí. Yo creo Sí, que totalmente ridiculizados, humillantes, sí. humillandos, Sí, sí. con una expresión también totalmente ridícula. Y si vamos repasando uno a uno los personajes masculinos, es impresionante. Es impresionante. Yo No se saco- salva ninguno, Ninguno. salvo Sí, uno que lo que comentábamos comentábamos antes. antes, A ver, Dani. es O sea, importante. el único personaje blanco, hetero, que se salva de la serie es Es el policía joven. ¿Por qué? Porque es joven, porque todavía tiene tiempo para Le quitan cambiar. de su familia, le quitan Sí. prácticamente a su hija, no tiene derecho prácticamente a ver a su hija, le echan de su casa y encima acaba en un gran drama familiar. Sí, pero es el único que el espectador se puede sentir identificado con él, siente cierta empatía por él y cierta pena. Tú te pones de su lado. ¿No crees que piensa que equivocado está? Que no hace caso a su mujer racializada. Claro, pero por eso él tiene posibilidad de redención, tiene mucha vida por delante porque todavía es joven para aprender. Se le y, puede por, y por eso adoctrinar. se es cruel con él, pero tiene la posibilidad de que cambie. El resto de hombres blancos que ya son mayores, cuando pasan los 30 a las series americanas, no tiene salvación. Claro, esto es lo mejor de Ya las eres series. culpable. Claro, yo lo veo absolutamente claro al contrario. Yo creo que al final este chaval tiene que comprar todo el pack que le vende Jodie Foster y todas estas Claro. otras mujeres y entonces al final se somete a eso, es decir, Efectivamente. él al final no tiene otra vía de escape que asumir todos no estos tiene- credos no ti- de ellas. No tiene voluntad, o sea, es cierto, coincido con lo de Dani, este personaje es especialmente relevante en la película por varios factores, pero uno de ellos efectivamente es porque tiene todos los elementos de culpabilidad por ser quien es, Sí. blanco, joven, hetero, etcétera, pero como todavía está a tiempo de reeducarse, lo salva el wokismo que le acompaña Que le rodea, y la sí. doctrina. Dice, este es el camino correcto. El camino correcto es trágico, Pero porque pensad- este personaje, digamos que tiene un punto trascendental en la serie a nivel criminalístico. Es el único que puede ser un poco víctima. Mm. Siendo un hombre blanco, porque normalmente el hombre blanco en la ficción nunca es víctima de nada, siempre es culpable de todo. Digo, en la ficción reciente. Y este es víctima porque su padre es policía blanco. Entonces, ya simplemente por el hecho, por tener esa figura paterna, él ya es culpable, él ya es víctima de algo. Y por eso, digamos que se tiene un poquito más de condescendencia con él. Es decir, bueno, este chico todavía se puede salvar porque también, de alguna manera, es menos víctima, pero sigue siendo víctima. No vamos a destripar el final, pero al final él tiene que cargar también con su propio sacrificio por la causa. Mm. Y eso es durísimo, igual que todas ellas. Sí. Esa escena final es impresionantemente violenta. Sí. Y luego, por ejemplo, el padre. El padre, un policía que es tan tonto que le timan y entrega dinero a una rusa que elige por catálogo. Mm. Otro que es el dueño de un bar, que se lava los dientes con un cepillo de Bob Esponja y que además le usan simplemente como objeto sexual, objeto sexual, como sí. otros de los hombres de la serie, y que al final le abandonan y le dejan como premio un cepillo de Bob Esponja. Es lo único que le dejan. El otro policía, que se supone que es el jefe de Jodie Foster, pero que también es usado como objeto sexual y que al final tampoco decide nada y además forma parte de toda esta trama La trama, sí. que contra el cambio climático, contra el ecologismo y luego, claro, a mí el papel de la chica joven que sí que pertenece a esa parte más de la raza, que se ve abocada a tener que introducirse en este tipo de secta racial, en que ella no es nadie, porque aquí hablamos también de las identidades, no es nadie si no es parte de esa raza, a mí eso me parece tristísimo. Tiene todos los elementos del wokismo actual, hombre, blanco, hetero. Por norma son todos culpables, los feministas, los ecologistas, los indigenistas son los grandes salvadores, son los grandes héroes, pero para mí la lección
más aberrante de esta temporada es que se justifica la violencia y el asesinato y los crímenes contra contra los culpables. Sí, Este los es un culpables. poco el Claro, resumen. por Es decir, su se pecado justifica, original. por su Ujú. pecado original, se justifica la violencia frente a los demás. Una lectura que hay que profundizar en ella para entender lo que está pasando y que creo que es esta temporada lo ejemplifica a la perfección. Nos hemos quedado sin tiempo una vez más, Nuria. Vamos a tener que ampliar Cuando el tú tiempo quieras. de esta sección. Lo único que voy a fastidiar la serie a los que no la hayan visto y entonces que se fijen en los colores. Y una vez que entré en la gama cromática, yo no podía dejar de ver azul. Es todo azul, es todo una azul. exageración. Está bien paródico. La toalla azul, la camisa azul, la pared azul. Pues- Sí que el primer capítulo para mí es bueno, ¿eh? Como serie de misterio, el primer capítulo como introducción, como... No está mal rodada para nada esa planteado el misterio es interesante, hay muchas referencias cinéfilas, pero a partir de ahí pues empieza todo a derivar en lo que hemos hablado, que es A lo partir malo. de ahí, absolutamente aberrante. Una temporada que merece la pena ver, pero con este tipo de elementos, para observar cuáles son, digamos que este tipo de elementos perniciosos, ideológicos, propios del sectarismo wokista que nos invade. Como temporada, coincido con vosotros, es una absoluta basura.